noches, bienvenidos a una nueva edición especial de 7 en Punto. La espiral de violencia terrorista en la que se vio envuelto el país entre 1980 y 1992 dejó una huella de muerte y destrucción que afectó no solo a los hogares de las más de 25.000 víctimas, sino a todos los peruanos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación inició esta semana un ciclo de audiencias públicas en la que las víctimas sobrevivientes de estos años de terror y sus familiares presentaron sus testimonios. Las primeras audiencias se realizaron en Huamanga y en Huanta, escenarios donde ocurrieron los hechos más dolorosos de este triste episodio que marcó el final del siglo XX en nuestro país. En esta edición especial de 7 en Punto hemos querido presentar un resumen de los testimonios que trazan de manera vívida y reveladora el horror que fue esta guerra interna. Palabras que brotan del alma, lágrimas que afloran desde el corazón, voces largamente reprimidas que ahora vienen desde el recuerdo de su dolorosa existencia como un clamor para ser finalmente escuchados, sin ánimo de revancha ni de reparación, sino como memoria de nuestra historia reciente y la esperanza de la reconciliación final entre todos los peruanos. Televisión Nacional presenta estos testimonios porque consideramos que estas voces tienen derecho a ser escuchadas y es necesario que el país tome conciencia de su historia reciente para que hechos como estos nunca más vuelvan a repetirse. Desaparecido, persona de la que no se sabe si está vivo o muerto, pero de la que nunca más se sabe más nada. En el Perú, entre 1982 y 1992, se registraron oficialmente 4.022 desaparecidos. Solo en 1989, 440 personas fueron denunciadas como desaparecidas ante los organismos de derechos humanos. Gente que era detenida por miembros de las fuerzas policiales o militares y las que nunca se sabía más nada. Escuchemos el testimonio del padre Moisés Morales Cruz. Madrecita linda, ¿por qué me has dejado en lo mejor de mi vida? Madrecita linda, ¿por qué me has dejado en lo mejor de mi vida? En la sala de la muerte te fuiste hacia la eternidad a no volver nunca. En la sala de la muerte te fuiste hacia la eternidad a no volver nunca. Esa dulzura de tus palabras y el calor de tu cariño no encuentro. Mundo tirano, parca traicionera, porque me has quitado a mi madre. Mundo tirano, parca traicionera, porque me has quitado a mi madre. Felices los seres que tienen al lado a la joya que es la madre. A ellos envidio, maldigo mi suerte porque yo no tengo a nadie. Perdido, no sigas traicionado, no sigas torturado. ¿Hasta cuándo, hijo perdido? ¿Hasta cuándo tu silencio? No sigas.
A los pueblos que visitaba, encontraba una madre anciana abrazado a su hijo muerto, como la Virgen María abrazado en la cruz a su hijo, llorando hasta desmayada, abandonado por la población. Cortaron el cuello de su hijo profesor en medio de los alumnos en la sala de clases. Niñas descuartizadas. Estoy hablando de Sendero Luminoso y Facultad de Aymael. Y esto no conoce el mundo, pero no conoce el Perú. Niña de 12 años, 14 años, las más bonitas, coleccionadas para su diversión. Y nunca he escuchado a un periodista hablar de todos esos actos funestos. Ordenaba como para que en esos hermanos desvirtuados que han dejado la facultad del hombre, porque no cabe en un ser racional las actitudes que hacían. Iniciaban cortando las uñitas, la cara, pedacito por pedacito. Se divertían así en ese flagelo de esas niñas, hasta de mi propia familia, de mi sobrina. Sendero Luminoso. Y esta misma copia sacarán a algunos militares, porque he venido a salvar la figura de algunos hombres que representan a la nación. No son todos. Dentro de 100 será pues 40 o 50, o de repente un poco menos. Ellos se jugaban con la vida. Cuando pasabas por el control militar, tenías que estar mirando abajo. Tienes que bajar la mirada. Si algo que notaba que estabas con furia, con ira, a ver, ven, ¿qué te está pasando? Lo metían al cuartel y ya desaparecía. Y el caso de los 7 desaparecidos. Eran personas tan dignas que sabían desenvolverse como maestros, como autoridades en el sitial que ha tocado, pero no merecía este acto. Pero sepan, señores de la comisión, los amigos que la nación ha confiado llevar el uniforme no han sabido controlar sus actitudes. Llevados por instintos bajos, se valía para terminar, o mejor dicho, se acababa con terminar la vida de inocentes. De repente los familiares de los 7 no saben, incluso en esta cierta desaparición, hay, al parecer, y a ustedes encontrarán la verdad, participación civil de sus propios hermanos, de sus propios compoblanos. Y esta realidad de que nos ha tocado vivir era para el que tiene dinero, hablemos así, era la vida. Por decir, yo soy jefe de sendero, oye, suéltame, toma, te pago $5.000 y ya está. Y libre se iba. ¿Por qué digo esto? Una vez a mí me detenieron, estoy acompañando a los uniformados, chocamos con un grupo de sediciosos armados, me dejaron en un lugar, arreglaron, después como que no pasó nada, se despidieron y dejaron. ¿Y cuántos jueces metidos en esto han cogido a los grandes asesinos que deben 100, 50, 60 vidas y a poco tiempo está libre y no hay cárcel? Y los inocentes son terroristas, son acompañantes de los terroristas los que están presos, no son mayoría de los que están en las cárceles. De repente hay medicina como tal. La confianza hubiera sido bonito, ahí está militar nuestro protector, pero no era así. Venían para practicar su sadismo, su criminalismo, hasta en vano.
Una señora atajaba su chanchito, hasta embarazada. Lo metía a bala, en Colca, en mi pueblo, lo metía a bala. Pero sí, sepan, en la hora de los hechos, discúlpenme, eran unos maricones, aquellos que tenían armamento. Señor, mire, está atacando, salgan por favor. Yo iba a pedir auxilio cuando están muriendo inocentes por manos de Sendero. Se cerraba bien en su base y no salía. Que me esperaba que vaya radiograma del orden superior para que salgan. Pero salen después cuando todo ya pasó, cuando Sendero ya se ha ido después de hacer todo su gana. Ahí salen, cogen inocentes y para simular, para decir que están trabajando, mata inocentes. Ahí está, nos hemos enfrentado. Mentira. Mentira. No se han enfrentado. Solamente eran prepotentes, tenían valentía para gente inocente, pero para aquellos verdaderamente que estaban bien armados, venían igual que los militares, no salían. En Vilca Somán, se cerraron el cuartel, no salían. Al día siguiente salen, cogen a inocentes. Cuando ellos ya se han ido. En Cayara. Todos esos sediciosos ya se marcharon, dirección a Jomarca. Y a los pobres que están en el pueblo, inocentemente lo matan. Y ahí está el señor Alan García, autorizando todas esas cosas. ¿No? Y la nación reconoce todavía como un hombre digno, pero no es en fondo así. ¿Cuántas matanzas? ¿Cuántas muertes? Si pudo haber arreglado de otra forma. Si algunas personas no hubieran colaborado con el gobierno, no hubiera llegado la paz, gracias al pueblo. El pueblo formaba sus rondas campesinas y exactamente quiénes son, lo cogían y lo entregaban a los militares. Y cuando a veces le convenía, lo soltaban. ¿A costa de qué? Entonces, señores, miembros de la Comisión de la Verdad, voy a terminar mi palabra deseándolo que tengan todos los esfuerzos posibles. Aquellos hombres que lloran, están traumados, ya no son realmente, ya no tienen sentido cabal, hasta jóvenes, hasta profesionales, por haber visto todo ese desorden, todo ese atropello. Veo personas que han presenciado la muerte de su padre, personas que han presenciado la muerte de su madre, de su pueblo, no son cabales, sufren, y por lo menos repare todo ese daño. ¿Cuántos niños? Sáquenme de estadística. Pienso, durante estos años, el consuelo más grande era su Dios, su religión. Ahí se refugiaban, porque nadie decía nada. Lo voy a decir, hasta esto, los familiares de esos 7, hasta me han abandonado. Yo he presentado una denuncia a la Fiscalía con la reverenda Madre Victoria Pella, Ana Victoria Pella, pero a los otros amenazaba, a nosotros no nos amenazaba, pero a ellos sí, uno por uno lo amenazaron. Entonces, señores, lo pido que los responsables de inmediato que vean la forma de restituir tanto daño que han hecho. Entonces, ustedes que están dentro de esta verdad, sí van a poder. Yo estoy tan seguro. Ese es el anhelo de nuestra conciencia, ese es el anhelo del Perú, y investigan desde su raíz. Por favor, lo voy a rogar, y que no desvirtúen a muchas personas dignas. Entonces, deseo mucho éxito, deseo justicia, verdad a cada uno de ustedes, y cualquier rato que requieren estaré aportando. He visto todo ese dolor, no es un caso, son cientos de casos. Entre el
14 de mayo de 1980 y el 31 de diciembre de 1991 se registraron 20.206 atentados terroristas. El 71% de estos atentados fueron atribuidos a Sendero Luminoso, la agrupación liderada por Abimael Guzmán, hoy preso en la base naval del Callao. En la Sierra Central del país, la población estuvo entre dos fuegos. Por un lado, Sendero Luminoso, y de otro lado, las fuerzas policiales y militares. La violencia generada por la guerra interna impedía a menudo diferenciar quién era más violento, más terrible que otro. Se registraron cientos de denuncias contra abusos cometidos por miembros de las fuerzas del orden, sobre todo en las zonas de emergencia, pero generalmente estas denuncias nunca fueron atendidas. Este es el conmovedor testimonio de Georgina Gamboa. Voy a dar desde 81. Yo soy Georgina Gamboa, yo soy de Vilcas, Huamán. Yo vivo, mi pueblito se llama Parco. Bueno, es a tiempo de 81 y ha habido muchos problemas allá y paso de eso ha habido atropello, abuso, maltrato. Todo hemos soportado, hemos vivido todo esto. Bueno, en mi caso, de 81, diciembre, 24 de diciembre, fui atentado, asalto, no sé cómo puedo decir. Ha habido una hacienda, hay cerca de esa fecha. Hubo todo ese terror, de esa fecha hemos vivido terror. De esa fecha han intentado asaltar al hacendado. Nosotros vivimos con la hacienda de cerca, casi vecinos, somos vecinos. Entonces, todo lo que ha habido ese 24 para 25 amanecida que ha entrado, ha habido todo balacera, todo eso durante toda la noche amaneció balacera, nosotros escuchábamos todo lo que ha pasado. Y como vivimos cerca de Hacienda, hemos escuchado, hemos oído todo, y que después amaneció el día siguiente, las autoridades nos dijo, vino a nuestra casa y pueblo de Parco, vino que al hacendado la mataron. Ustedes saben quién ha entrado, ustedes deben conocer, ustedes deben saber por acá o por Pujas, por dónde le han entrado. Nos pregunta y la autoridad de Oaxaca y Pomatam, todas y otros distintos sitios, vino y nos lleva para declarar, para lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, que se ha pasado, hemos como voluntarios o como va a declarar, hemos ido a Vilcas con mi mamá y yo, ¿no? Después otras personas más. Hemos ido declarante. Y bueno, declarante, llegamos a Vilcas, ahí estaban bastante personas estaban ahí. Entonces, y mi mamá, y después del día siguiente le trae, mi papá también había hecho llegar, yo estaba con mi mamá nomás, mi mamá tenía bebida. Y nos metieron preso y claro que no nos dejó hablar a mí, a mi mamá, a mi papá nomás se tomaron declaración y se quedaron a ellos ahí. Entonces mi papá reclama y yo estaba ahí, nosotros somos varios hermanos, somos 8 hermanos. Entonces, ¿cómo va a estar mis hermanas y mi papá? Mis hijos, todos los menores, están dejados abandonados, tienen que regresar a mi hija. Oh, mi señora, dijo. Entonces nos suelta y a mí me suelta. De ahí me fue a mi casa, en mi pueblo, y mi mamá y mi papá se quedaron presos. De ahí después comencé a regresar a averiguar cómo se pasa y ya no estaba Vilcas, ya mi mamá y mi papá habían pasado para Cangallo. Pero así nomás
así como voluntarios que se han presentado para declararse y hasta se llevaron presos, trajeron hasta Ayacucho, ¿no? Estaban presos, de Cangallo habían pasado hasta Ayacucho, ¿no? Y estaban ahí presos los dos. Después de pasando una semana, vuelta regresa a los militares ya, a los Senches, ese tiempo que eran los Senches. Comenzó con fuerza a venir a buscar nuevamente. Ahí estábamos después de una semana. Después de ahí estábamos yo con mis hermanos y tengo una abuelita tenía. Yo estaba con mis hermanitas menores. Resulta y llegaron los militares. Esos los hinchas llegaron casi las 5 de la mañana. Le patearon, la golpearon a la puerta a patadas, le entraron a la casa. En la casa yo estaba con mis hermanos. Bueno, me sacaron así con mi ropa de pijama, sin zapato, arrastrando. Mis hermanos les dejé en la casa, asustaba a mis hermanitos chiquitos menores. No sabía para dónde correr. Ellas sacaron así mis vecinos, los otros vecinos también. Nos reunieron en la plaza de pueblo, que tenemos placita. Ahí después de ellos venían sin comer, sin nada, diciendo, mataron ganados de carneros. A lo mejor una balaza daron para que se comen ahí, para que hacen cocinar. Mandaron otras señoras para que cocinan. Ahí cocinaron, comieron a ellos. Después comenzaron a rebuscar mi casa, voy a buscar todo. No le encontré nada, pero ropas, las fotos, los cuchillos, todo le metieron un costalillo, todo es lo que es de mi casa. Las fotos de mi papá, ropas, todo lo que encontraba, las cosas, metieron costalillo, le han hecho traer con otras personas, otros vecinos que en un pueblo que estaban ahí. Ese tiempo que estaban juntos hemos venido, de ahí nos trajo para Vilcas. Han hecho cargar sus armas con otra persona, se llama Guillermo Roca, se llama Julia Ramírez, con todas esas personas, son varias, ¿no? Han hecho cargar. Bueno, nos ha hecho llegar las Vilcas, esas tardes mismo, en la noche, ahí nos encontraba bastante personas, varias personas, había bastante como cadenados, todas las personas que traían la presa como carnero. Yo también estaba con esa persona que hemos venido de mi pueblo, casi 4, 5, 6 personas. Estaba yo nomás mujer. Ellos se separaron, la metió a otro sitio, otra calaboza. En Vilcas hay en calaboza como consejo, tienen calabozos, haciendo cuartos, salas. Entonces metieron a mí, también me metieron en un cuarto, pero en cuartos no había nada, son las camas, que había una cama, colchonita nada más. Ahí estaban sola. Después de la noche, se entraron los policías militares de las hinchas que entraron. Durante toda la noche, golpearme, maltratarme. Tú tienes que hablar. Tú has visto, tú eres este roco, tú tienes que hablar. Me golpearon, después comenzaba a abusarme, a violarme. A mí me violaron. Durante la noche yo gritaba, pedía auxilio. Me metieron un pañuelo en mi boca y aparte de mí, cuando gritaba, pedía auxilio, me golpearon. Yo estaba totalmente maltratada. Esa noche me violaron. 7 militares, los 7 cinches, entraron a violarme. Uno salía, otro entraba, otro salía, uno entraba. Y ya estaba totalmente muerta, yo no sentía que estaba normal. Después, día siguiente, amanecieron. Cuando amanecieron como muerta, como carnero, me tiraron un camión, me llevaron a Cangallo. En Cangallo estaba preso también. De Cangallo me ha hecho pasar también hasta
hasta Ayacucho. Después me vine para Ayacucho, en PIP. Estaba en PIP sin comunicación, sin que le sepa mi familia, no hacía pasar mi familia. Teníamos una prima, vivía en Ayacucho, y comenzaba a averiguar, corretear. Yo estaba totalmente golpeada, sangrentada, mis ropas eran totalmente bañadas en sangre, tanto golpeada, tanto maltratada. Yo estaba ropa total duro, ya estaba así con mi ropa, lo que es sangre, lo que caía, me golpeaba, me reventaba, la nariz salía, mi boca salía. Entonces no había cómo cambiar mi ropa. Entonces ya después de 15 días estaba en comunicación y estaba ahí en PEP. De ahí llegaron, no sé cómo la ha llegado mi prima, me trajo ropa para cambiarme. De ahí hasta nos sacaba, nos obligaba. O sea, si te conocí, te has visto, han entrado a Izarca, salto ahí, tú eres rojo. Te han visto, ahí está la persona, están hablando, está declarando, te han dicho, te conocen. Hasta me sacaba la plaza ahí, que tenían la placita ahí, agarrando el arma para que me tome la foto. Aquí me hacía agarrar, golpeando armas, agarrando arma, me tomaba la foto. Después ahí, yo estaba tanto golpeada, tanto maltratada, lo que encima que estaba abusada. De mi prima conseguí un abogado, así correteando, estaba mal, y en que llevar médico. Abogado se pidió para que me le llevara médico. Examen de médico. Bueno, examen médico me dijo que estás embarazada. Me dijo que estaba producto, estaba embarazada. Yo desde fecha yo me he puesto traumada, totalmente estaba traumada, no estaba muy normal. Yo pensaba estar mal. Ese producto es de mi hija, tiene 20 años, durante 20 años todo listo por todo. Tengo a mi hija acá. Yo desde fecha que le hago certificado médico lo que estaba abusada. A mi prima le ha dado y mi prima tenía en su mano. Mi prima a su casa le han entrado, acá en Ayacucho, han entrado a su casa, ese certificado lo sacaron, le llevaron a desaparecer. Y a su esposo le metieron preso también. Así no quería que le abra, no quería que le diga nada, estaba animazada, yo teniendo miedo, así no podía hablar. Estaba animada, si hablas algo, tu mamá, tu papá va a pasar algo, nunca vas a ver. Mi mamá, mi papá estaba preso en Ayacucho también. Cárcel estaba ellos, yo estoy ahí incomunicada en la PEP. Después de tiempo, yo ya tenía 17 años de ahí, no tenía ni mi documento, nada de papel. Hasta que se consigue mi papel, saca partida. Estaba ahí, después me pasaron cárcel, estaba en cárcel de Ayacucho, 4 meses, hasta que me moviliza el abogado, para que me pueda sacar todo ahí. Bueno, consiguiendo ese papel y partida, me sacaron mi partida de Vilcas, de ahí, después con eso me sacaron, de ahí de preso me sacaron, después cuando salí me fui para Lima. Yo estaba loca porque yo estaba, cuando me dijo que ya está pasando días, ya estaba en barriga, estaba 4 meses en cárcel, 4 meses, y yo quería matarme, quería tomarme algo, todo intentaba tomar, hasta tomaba puro limón, cualquier cantidad de me hacían consigo. Limón, me saltaba, quería morirme yo pensaba que entre mí, esos productos, cuántos como un monstruo será, cuántas tantas personas que me han abusado. Yo pensaba que tenía un monstruo. Depende de qué clase y cómo estarán creciéndome adentro. Yo no quería vivir. Después saliendo, me fui para Lima, me sacaron como fue apoyo de derechos humanos, así. Comencé a denunciar. Pues a denunciar Lima, cuando llegando, me fui hasta el Ministerio Interior, para que me pudiera así pedir apoyo. Yo estaba mal totalmente, psicológicamente estaba golpeada y mal como loca. No estaba en mi razón. Pues pensando que tengo en la barriga, yo pensaba, ¿qué me puede sacar? ¿Qué me puede dar algo para tomar, para poder sacar? Y de repente algo tengo adentro, de repente que será algo monstruo, de repente que está creciendo.
Entonces el médico hasta hospital hemos llegado para que me pueda sacar. Y no quiso, ya la bebé está grande, normal, no tiene nada. Me decía, porque ella está creciendo, está grande, no puedes hacer nada. Bueno, llegué, está ahí para que me atiende. El Ministerio del Interior me da un pase para 1 año. Puede dar atención médico en el hospital policía. Me han dado atención hasta que nace mi hija, hasta 1 añito que tenga. Atendió ahí y después de ahí ya no quiso atender. Estaba oficio. Yo, esos militares, yo no conocía, claro que la noche que lo que han entrado las pinches, lo que me han traído el día, yo sí voy a conocer su cara, le voy a ver, sí, porque es la noche, pero no conocía porque como era oscuro. Entonces yo dije, son 7. Yo voy a ver, no, le dije, estaba oficio y habían metido preso, dice, César Sánchez, estaba preso. Pero eso resulta que por falta de apoyo, falta de abogado, que me estaba defendiendo abogado también, a veces un apoyo para nosotros no nos hace caso, para los militares, para el apoyo. Han ellos apoyado a la parada y la han soltado libre, inocente. Yo quedé en nada. ¿Qué me ha dicho? Nada. Yo pidiendo apoyo para mi hija, que se reconozca, que le das un apellido diciendo. Después le dije, cuando hospital cuando me da luz, en el hospital policía da luz, dije, no voy a ver, no quiero ver la bebé, y depende cómo será, danla a alguien, adopción, quien sea que quieren puede llevársele. Yo no voy a criar porque yo no sé cómo será, cómo nacerá. Yo no quería ver nada. Estaban bastante claro que me estaban apoyando, acompañando todo el hospital, pero me hacía convencer, no tiene la culpa, tu bebé está normal, natural, no tiene nada. Yo soy mi ignorancia, yo pensaba tantas cosas. Después de mi bebé había dado en familia, así como yo le dije que no voy a poder criar, no voy a ver. Habían dado después, sí, sacando de alta al hospital, le habían dado una adopción una señora. Yo quedé en el hospital, estaba mal y me cayó infección, todo estaba en el hospital más tiempo. Después cuando salí del hospital, mi bebé ya no estaba, ya habían dado una persona adopción y yo tenía que dar una autorización en el juez y firmar el papel. Entonces tenía mi abogada y me dijo, ¿estás de acuerdo? ¿Tú consciente para que puedas dar a tu bebé adopción? Piénsalo bien, si no, tú ahorita dile, si es que ella no quiere dar algo, háblale, entonces nosotros vamos a impedir. Me dijo, entonces, bueno, yo tanto es tu bebé, que no tiene la culpa nada. Y me dijo, entonces, tú puedes criar, ¿no? Entonces me dijo, le dije, bueno, la abogada, bueno, doctora, entonces, impídemelo, por favor. Le dije, yo voy a criar como sea. Voy a trabajar, yo tengo mi hermana, todo, voy a trabajar, voy a pedir, no voy a estar por apellido, no voy a estar, le dije, pedí, me entregaba la bebé, yo me bebé, ya estaba ya más de 15 días su mano de la señora, después de más de 15 días que me entrega mi embarazo, no sabía qué hacer con bebé, ella lloraba, yo lloraba, no sabía qué hacer. Después no tenía ni ropa, no tenía nada, me apoyaron, las ropitas, todo. Luego comencé a trabajar así con mi hija. De ahí comencé a trabajar y así entraba a casa a trabajar. Convive con, a veces son difíciles, unos cuantos sufrimientos que uno se pasa. Le he entrado a trabajar así con mi hija, a veces lloraba. A veces cuando le daba comida también, algunos me desconciencia, que descuenta también lo que te da, lo que comes. Así pasé con mi hija. Después, no sé, hubo nada ahí desde de 82, de que se afició, no hubo nada, no escuché nada para mí. Yo estaba olvidado ya. Yo pido justicia. Es culpable, debe pagar.
1984 fue el año en el que se registró el mayor número de víctimas a causa de la violencia terrorista. 4.319 personas, de las cuales 1.758 eran civiles, 99 miembros de las Fuerzas Armadas y 2.462 subversivos o sospechosos de terrorismo. Este es el testimonio de Angélica Mendoza sobre la detención de su hijo Arquímedes Ascarza Mendoza. Me aferré a mi hijo y a los dos juntos nos arrastraron hacia la puerta. Me empujaron, me golpearon, me pisaron. Cuando llegué a la puerta, cuando llegamos a la puerta, me torcieron la mano hacia la espalda, me pisó en el suelo, me quiso meter un balazo y me quitó a mi hijo. Lo metieron al carro del ejército y se lo llevaron a mi hijo. Yo salté como loca por encima de la piedra, por encima de la pared, y lo vi que a mi hijo lo metían al carro del ejército, y más arriba dispararon sus balas y por eso yo no pude seguirle más. Desde ese día yo caminé sin rumbo día y noche para que me devolvieran a mi hijo. Cuando llegué al ejército me dijeron de que no habían llevado a ese lugar. Me dijeron que habían llevado la investigación, sin embargo no estaba también allí. También me lo dijeron que estaba en la Guardia Republicana. No hemos llevado nosotros diciendo, y entonces me fui hacia la Guardia de la República. Tampoco encontré en ese lugar. Cuando yo no encontré en ese lugar, yo andaba llorando, caminando por las calles, y así caminaban otras señoras a quienes le habían ocurrido lo mismo. Yo todavía no me había juntado con esas señoras. Caminé 15 días como una loca, y en eso mi hijo me había mandado una papeletita. Es el testigo. Desde el cuartel me había mandado esta papeleta. ¿Qué decía en esa papeleta? Mamá, aquí estoy dentro del cuartel, busca un abogado, busca plata para que me saques. Este es el último recuerdo de mi hijo, el que me mandó del ejército. No puedo decir el nombre de quien sacó esa papeleta. Tal vez después diré el nombre de esa persona. Ese es el papel testigo de que mi hijo estaba allí. Cuando conocí la realidad, me fui hacia la fiscalía. Me fui primero al abogado y dije, ¿qué dije? ¿Qué haré? Le dije. Un policía me dijo, Franco. Ese me dijo, dame plata. Si me pagas dinero, vamos a sacarlo. Entonces, con mi sobrina Adelina, esperamos, hemos reunido dinero y le dimos. Cuando le di el dinero, me dijo, vamos a soltar pasado mañana. Pero nunca lo soltaron, y ese hombre desapareció. Por eso, yo fui al abogado, presenté a los fiscales, pero no resultó todo esto. Esa vez los fiscales, los jueces estaban amenazados, y por eso, con miedo, no pudieron ir a esa realidad. De todas maneras me fui al cuartel. El compadre, hemos ido hasta cuartel. Cuando entré al cuartel, nos dijeron, o me dijo,
estaban en las celdas los soldados castigados. Y me hicieron ver eso. Me dijeron que así castigamos a los soldados y no hemos traído a tu hijo. Volví yo sola, caminé, pregunté a mi abogado, ¿qué haré, doctor? No encuentro a mi hijo. El abogado me dijo, ¿por qué no te reúnes con las señoras víctimas? Entonces, en la puerta de la fiscalía nos encontramos con las señoras y sin embargo los policías nos cuidaban, nos perseguían. Y yo junté a las señoras víctimas, junté unas 20 señoras y una señora dijo, ¿por qué caminan con esa señora? Porque a esa señora le van a fusilar. Por eso las señoras se ausentaron de mí y finalmente me encontré solamente con 2 o 3 personas, con 2 o 3 señoras, y convenimos intentar de nuevo reunirnos. De nuevo nos pusimos en contacto y empezamos a reunirnos. Hasta el 2 de septiembre llegamos. En esa fecha organizamos, junto con las señoras, nos juntamos. Desde entonces, cuando nos juntamos, nos fuimos al cuartel con todas esas señoras, al cuartel de Huamanga. Estaban en la puerta del cuartel los militares, los cabitos, y nos dijeron, espera señora, ahorita van a salir, nos dijo. En eso salió el señor Antonio Pascual Morote del cuartel con un carro y dijo, ¿por qué no fusilan a estas mujeres? ¿Para qué tienes el arma en tus manos? Entonces yo le dije, señor, yo busco a mi hijo, máteme si quiere. También, ¿eso lo vas a hacer? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde están los hijos de las señoras? ¿Dónde están sus esposos? ¿Por qué le han hecho? Le agarré de los hombres y le he sacudido. Ese día con el general Clemente Noel teníamos que conversar. Y en eso me dijo, te digo por las puras. No creo que eso haya sido burla, señor. Cuando entró de nuevo al cuartel, sacó a sus subalternos y nos recibieron sus subalternos. Y me dijo, sí señor, estamos buscando a tu hijo, estamos investigando. No nos respondieron nada definitivo. Por eso es que formamos una asociación. Con ellas caminamos por las señoras buscando a nuestros hijos. Las señoras caminaban barrancos, riachuelos buscando a nuestro hijo. El 12 de octubre me fui a la altura de Quinua, solita me fui en la tarde. Entonces encontré muchísimos cadáveres atados desde la cintura. Ahí habían profesores, criaturas, ancianos de 80 años. A todos ellos lo habían amarrado de la cintura, de la cintura, y juntados lo habían arrojado al riachuelo. Cuando volví me fui a Quinua y le dije al señor alcalde, allá hay tantos cadáveres, ¿por qué no recoges, señor alcalde? El alcalde dice que había ido con Lamparín en la noche para reunir los cadáveres. Al día siguiente, al amanecer, fui al panteón, estaban todos los cadáveres en el panteón cubiertos con espinas. Cuando de momento escuché una balacera,
y estaban cuidando a los policías a los cadáveres. Y me dijeron los policías, señora, no te acerques a ellos, a los cadáveres. Entonces me fui al puesto policial, no sé con qué cara habré llegado. Entonces los policías me dieron una pastilla y ellos me acompañaron hasta donde estaban los cadáveres, para reconocer a los cadáveres. Pero ahí tampoco encontré a mi hijo. Así hemos caminado con todas las señoras por Uracuti, por el Infiernillo, por Hachjarumi, en Santa Bárbara. En toda esa parte se encontré cadáveres por montones. Cuando entré a Puracuti, hasta el fondo del abismo, en una cueva había muchos moscardones que estaban dando vueltas. Entonces, pensando que ahí estaba mi hijo, entré. Llamé con toda mi fuerza llamé a mi hijo con toda mi fuerza. Arquímedes, ¿estás? Cuando estaba así, llegaron balas por mi alrededor. Y entonces me di vuelta para ver quién era. Desde el muro de Puracuti estaban los militares en fila. Sal, vieja, y miércoles, o te matamos ahí mismo. Yo le dije, fusílenme, pero primero demuéstrenme, háganme ver a mi hijo. ...1.106 autoridades locales, entre alcaldes, gobernadores y jueces de paz, fueron asesinados entre 1980 y 1992 durante la violencia terrorista. Ser una autoridad en alguna de las comunidades ubicadas en las zonas de emergencia era un riesgo que muchas veces terminaba en muerte. Escuchemos el testimonio de Maximiliana, viuda de Saavedra. Yo he sufrido muchos. No puedo olvidar ese tanto que he sufrido. Cuando han entrado los militares, todo que teníamos de nosotros ha llevado. Teníamos plata, todo se lo ha llevado. Sin nada hemos quedado. Pero no hemos quedado todavía ahí atrás. Hemos salido adelante con mi esposo, hemos trabajado, siempre hemos trabajado. Mi esposo, como es ingeniero agrícola, ingeniero en chacra trabajaba, teníamos chacra. Trabajábamos, sembramos papa, maíz, trigo, todo. Seguíamos en adelante. Me decía, vamos a seguir adelante. Y hemos sembrado trigo, papa en Quingua. Junto con él, el día 30 de septiembre hemos viajado, llevando costales, porque no sembrábamos poco, sino harto. Llevamos costales, viajamos junto con él. Llegamos a Quingua. Teníamos necesidades de comprar para peones, su cuca, siempre su costumbre de ellos, cuca, trago, y hemos comprado eso junto con mi esposo. Entonces ahí se ha aparecido su amigo Gilberto Aparicio Nieve. Él es presidente de comunidad.
El otro es el señor Plácido Cuscamaita, es ex policía. Ha aparecido ahí y dijo, señor Saavedra, nosotros hemos gestionado en papeles acá, por favor ayúdanos, estamos sacando el tractor. Yo quisiera que nos ayude a usted, dijo a mi esposo. Entonces yo dijo a mi esposo, no vamos a ir a Chacra porque el peones tenemos que ir. Entonces él me dijo, no vayas adelantando, después voy a venir. Yo vengo trayendo esas cargas, yo llego a la chacra donde es peones, yo comienzo a hacer trabajar, entonces la señora me dice, no, tu esposo tiene que estar acá, porque necesita control. Si usted sola va a estar, entonces ¿quién es lo que va a controlar? Entonces le dije, mi esposo ha quedado en pueblo, por favor, mándale el chico. Al chico ha mandado, llega al pueblo donde está mi esposo, entonces junto con el señor Plácido Cuscamaita, con Gilberto Aparicio, ya se habían venido ya para Ayacucho gestionar ese papel, porque era urgente para que haga trabajar en la chacra. Entonces el chico regresa, me dice, señora, el señor ya se había ido ya. Entonces nosotros nomás ya hemos quedado junto con peón, en la chacra hemos amanecido junto con ellos, haciendo ventilar el trigo. El día siguiente, el día 1 de octubre, mi esposo había dicho un encargo, voy a volver a las 11 y estaré llegando junto con máquina ya. A mi esposa, por favor, me lo dicen, voy a volver trayendo máquina para hacer voltear el terreno ahí mismo. Entonces me avisa, lo que ha dejado el encargado, el señor viene a la chacra, me dice, ya va a llegar ya tu esposo, señora, a las 11 nomás iba a llegar, me dijo. Y ese rato no ha llegado, yo estoy trabajando con los peones en la chacra, haciendo sacar el trigo al borde de la carretera. Y a ir allá a las 3 de la tarde, no llegaba el día lunes mi esposo. Entonces, junto con peones, todos vinimos, mi primo viene con carro, me ha recogido. Llego a Ayacucho, yo pregunto a mi hija, ella nomás estaba, entonces le dije, ¿tu papá? Mi papá, mamá, en la mañana, a las 6 de la mañana, se ha ido al Corpa. No ha tomado todavía su desayuno, pero mi papá me dijo, voy a ir aquí o allá, no voy a volver ya acá. Estoy llevando a máquina con tal personas, estamos yendo. Así me ha dicho mamá. Entonces yo digo, entonces, ¿quiénes han ido con el señor Plácido Cuscamaita, con el señor Gilberto Aparicio? Y me he quedado. Y justo estaba haciendo descargar el trigo, llega su esposa del señor Plácido Cuscamaita y me dijo, señora, mi esposo, ¿has visto? No, señora, yo no he visto con tu esposo, yo recién estoy llegando de la chacra. Mi esposo ha ido junto con tu esposo y con Gilberto, y no regresa hasta ahora, no han tomado todavía su desayuno y se han ido, me dijo. No sé, señora, porque yo recién estoy llegando. Entonces la señora me dijo, vamos, señora, usted conoce su casa del señor Gilberto, porque mi esposo estaba un poquito mal y no regresa, me dijo. El día jueves con el señor recién hemos ido al cuartel, tanto que le he rogado, yo lloraba, por favor, acompáñame. Con el señor hemos llegado al cuartel. Llegamos con el señor cuartel, entonces nos ha hecho pasar. Ahí estaba bastante gente, no solamente yo, bastante estaban ahí llorando con sus niños, todos. Y nos ha hecho entrar, a mí, al señor fiscal, nos ha hecho pasar una habitación ahí, me dijo, sí, ¿qué cosita querías conversar conmigo? Me dice, por favor, general, he venido, está acá detenido mi esposo. ¿Y cómo sabes que está detenido acá tu esposo? Le han agarrado acá en puerta de cuartel, le han agarrado a mi esposo, a Gilberto Aparicio, a Plácido Cuscamaita. Y le han soltado los dos y a mi esposo le han hecho quedar. ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Quién te ha dicho que le han soltado eso? El Gilberto Aparicio Nieve me ha contado, señor.
usted la han soltado y le han hecho quedar a mi esposo. Eso es lo que me estás diciendo, eso es una cosa mentira, eso es mentira, ese hombre es loco. Habrá seguramente con todo roco por ahí estarían y te está diciendo una cosa mentira, ¿cómo te va a decir así? Y esa persona, ¿de dónde sea tienes que traerme? Si no, contigo no sé hasta dónde vamos a llegar. Esa persona que venga y que me diga así, como tú me estás diciendo así, tiene que venir esa persona. Yo quiero conocer quién es esa persona, me dijo. Entonces cuando se ha molestado así, junto con el fiscal, salimos, el fiscal me dijo, tienes que buscar a esa persona. Comienzo yo a buscar a esa persona, se había viajado a Lima. Llego a Lima, entonces he ido a buscar a Lima, entonces su familia me dice, no, no está acá, se ha ido a Trujillo. Trujillo también, sin conocer he ido. Y he llegado a Trujillo preguntando a ese señor. Me han ayudado ahí en Trujillo a hablar en radio. Como yo no conocía ahí su nombre de esa persona, hemos mencionado. Pero me han mentido, no estaba en Trujillo. Entonces su familia dijo no, ¿para qué le han dicho a la señora que está en Trujillo? Él está en Lima. Y he regresado a Lima, entonces me avisa, él estaba acá. Y yo me he encontrado con ese, el verdad parece, yo le dije, por favor ayúdame, si tú has dejado ahí a mi esposo, ¿por qué has venido? Sin decirme nada, usted has venido, sí, junto con ustedes han entrado ahí, por favor ayúdame. Ustedes tienen la culpa de llevar a mi esposo porque ustedes le han dicho ayudarme, si no, él no hubiera ido, le dije. Entonces él me dijo, no, allá si yo voy a volver a Ayacucho, yo sé me van a matar, pero acá yo te voy a ayudar. Acá yo me voy a declararme en fiscal de la nación, acá mejor, diciendo, me ha dicho entonces, en Lima se ha declarado el chico en fiscal, con ese papel he regresado de nuevo acá en Ayacucho. A mí me seguiteaba también ese servicio de inteligencia, señor, no me dejaban en paz. A mis hijos yo no le avisaba. ¿Por qué yo no le avisaba nada a ellos? Por fin que no tenga miedo. Yo solo, yo me enfrentaba. Yo solo caminaba. A ellos yo no le digo nada. Voy a continuar yo, ya mamá. Yo no quería. Mamá, no, pero yo quiero avisar. Mamá, entiendo. Yo solo yo enfrentaba a nadie, yo no le avisaba, yo caminaba, yo no dormía junto con mis hijos, yo caminaba por acá, por allá. Por eso yo ruego a ustedes, Señor, por favor, ayúdanos. Esas personas que pagan también su culpa ellos, como nosotros hemos sufrido. Hasta mi hijo menor, con mi hijo menor, caminábamos haciendo perder su clase por acá, por allá. Todo eso a mí me duele, Señor. Hasta ahorita yo me encuentro sola. Yo en mi casa yo regreso sola. Ya no me encuentro con mi esposo, Señor. Yo tengo que mirar sus ropas para llorar en mi casa. Por favor, Señor, yo ruego a ustedes, esa persona que han hecho a mi esposo, ¿qué ha pasado con él? Que diga bien claro, Señor, porque ellos se han callado, porque ellos se han quedado en silencio, Señor. Él, ¿qué cosa era? Él no era así, como dicen, Señor, ni terroco ni asesino.
Por eso yo vivo acá, Señor. No estoy bien, no estoy tranquilo. Siempre para buscando. Al día que voy a saber de él, Señor, recién dejaré tranquilidad. Pero no voy a dejar. Por favor, Señor, yo le ruego a todos. Esa persona, como nosotros también hemos sufrido así, siquiera para los días que entran, Señor, eso queremos nosotros, Señor. Por favor, pido con todo mi corazón, Señor. Ser periodista en Ayacucho era una de las profesiones más riesgosas. Jaime Ayala Zulca era corresponsal del diario La República en Huanta. La última vez que lo vieron con vida estaba ingresando al cuartel de la Infantería de Marina para presentar una denuncia. Fue en agosto de 1984. Este es el testimonio de su hermano Yuri Oliver Ayala y el de su esposa. Jaime se dirige conjuntamente con otras personas, incluyéndose mi hermana Zaira, al estadio municipal, donde era el cuartel general de los infantes de Marina, para pedir información por qué se había producido la incursión. Es en ese instante que se apersona la señora Zenaida Fernández cuando lo ve precisamente, y la persona que estoy narrando o que acabo de dar el nombre es una de las testigos claves de que Jaime nunca salió de ese cuartel. Se acerca donde Jaime y le dice: Jaime, tú averiguas sobre el caso de mi padre y de mis familiares que están detenidos ahí. Miren, normalmente nadie podía ingresar al cuartel. Y cuando llega, Jaime es atendido por un subalterno y a través del teléfono se comunica con el comandante Camión, que era el responsable en esa zona, o en ese entonces, de estar como miembro de la policía, de la Marina del Perú, acá en Huanta. Se comunica y le dice que le va a atender un suboficial de sobrenombre Lince. Él sale, lo atiende a Jaime y muy amigablemente lo introduce al estadio municipal, cuartel de la Marina de Guerra, acantonada acá en Huanta. Desde ese entonces el sufrimiento de la familia fue incesante. El llanto que dimos fue palpado por todos los miembros de la familia. Dejé de estudiar en la universidad porque tenía que venirme acá a Huanta a atender a mi madre. Ese es el segundo momento que voy a comenzar a narrar, la cruz que tuvimos que cargar y que la seguimos cargando hasta el momento. Se presentó una serie de documentos ante el Comando Político Militar, en ese entonces Huamán Centeno era jefe del Comando Político Militar en la zona de Ayacucho, a cuyos documentos nunca se nos dio respuesta y siempre se negaron acá en el estadio municipal. Los miembros de la Marina siempre se negaron de que Jaime había ingresado, pero hay un caso bien paradójico. El 12 de agosto del año 84, a través de un comunicado oficial 002 del Comando de las Fuerzas Armadas, a través de la Oficina de Relaciones Públicas, por primera vez se acepta de que Jaime había ingresado al estadio municipal.
Pero en ese comunicado, paradójicamente, dicen de que Jaime ha salido. Yo quiero llevarles un poquito a ese momento, señores miembros de la Comisión de la Verdad. Las personas podíamos transitar hasta las 5 de la tarde, porque a las 6 de la tarde comenzaba el estado de emergencia y nuestra zona era considerada en ese entonces como zona de emergencia. Comenzaba el toque de queda y ninguna persona podía transitar. La señora Zenaida Fernández se quedó hasta el último porque mi hermana Zaira y otras personas que estuvieron esperando la salida de Jaime se retiraron más o menos a las 3 de la tarde y no salía Jaime. Eran las 5 de la tarde y la señora Zenaida Fernández seguía esperando a su padre y por la situación del toque de queda tuvo que retirarse a su domicilio y nunca salió Jaime. Pero ellos dicen que Jaime había salido a la hora de haber ingresado. Ninguno es ciego para no ver. Ninguno es ciego más que aquel que no quiere ver. Pues ellos trataron de ocultar la verdad en todo momento. Fechas más tarde se nomina, porque ya el caso se hizo público, los periodistas hicieron el necesario eco a nuestro llanto, se publicó en la prensa extranjera, se publicó en la prensa nacional, se hicieron marchas de protesta, el sindicato de periodistas de la República organizó muchas marchas de protesta en Lima, presionando al gobierno de Fernando Belaúnde Terry para que esclareciera el caso. Es así que nuevamente al general Adrián Guamán Centeno se le hace llegar una serie de documentos presionándole a que diera a conocer qué era lo que había pasado con Jaime. En igual forma, el comandante Camión recibió una serie de documentos para que diera testimonio qué había pasado con Jaime, pero ellos lo negaron totalmente. Hasta esa fecha que ya he comentado anteriormente. Es el 13 de agosto del año 84 cuando se decide formar una comisión ad hoc para el caso Ayala para que viera también conjuntamente el caso de Pucayacu. Es así que viene el doctor Álvaro Rey de Castro, conjuntamente con el secretario de ese entonces, Fernando Olivera, programan una visita de inspección al estadio municipal para un día 14. Pero ya para el día 13, esto por comentarios que hemos recibido, nos enteramos de que Jaime había sido maltratado en un extremo tal de que se encontraba desangrando. Y Jaime es sacado del cuartel en tanto que la comisión llegaba al cuartel del estadio municipal. Quiere decir esto de que el helicóptero llegaba y Jaime salía, todavía no como cadáver, sí, mal herido y gravemente herido. Ese es el testimonio que nosotros hemos podido recoger ya por averiguaciones que hicimos de muchas personas. Pasado todo ese momento, esta comisión designa al doctor Mario Miranda Garay para que sea fiscal ad hoc del caso Ayala, conjuntamente con el doctor Mejía Chaguara, que en paz descanse, ya en este momento él no nos acompaña. Hicieron la investigación y el seguimiento sobre el caso Ayala y transcurrido aproximadamente unos 10 o 15 días recibieron una orden de alta dirección, en este caso del presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, para que regresaran a Lima. Ahí comenzaron a dilatar los hechos. Nosotros comenzamos a hacer presión en Ayacucho, tuvimos muchas reuniones con delegaciones de periodistas que llegaban del extranjero, tuvimos reuniones con esta comisión ad hoc, vinimos a Huanta con esta comisión ad hoc, pero quiero dar testimonio, señores miembros de la Comisión de la Verdad, que en todo momento nosotros sufrimos la persecución. Recuerdo muy bien, y se me refresca en este instante la memoria,
cuando en el entonces Hotel de Turistas se organizó una rueda de prensa, un oficial de la Marina que tenía la responsabilidad de la parte jurídica y legal de esa institución, nos amenazó de muerte a mi hermana Senia y a mí. Nos dijo, con palabras bastante soeces, quieren desaparecer y morir igual que su hermano, dejen las cosas como están. Esa, de lo que comento, es testigo el doctor Fernando Olivera, porque él fue testigo presencial y él nos ayudó a desenmascararlo de que se trataba de un oficial de la Marina y que tenía como función precisamente llevar a cabo la parte legal de esta institución. Nos amenazaron de muerte y no fue el único caso, quiero dar testimonio también de ello, porque siempre cuando nosotros estábamos en plena reunión o cuando estábamos transitando o si teníamos que desplazarnos a un lugar, siempre teníamos a nuestras espaldas a miembros de inteligencia. Se trataba de una suerte de presión psicológica, de presión sistemática para hacer que nosotros dejáramos el caso. Pero nosotros no lo vamos a dejar. Si queremos una verdadera reconciliación nacional, tiene que partir sobre la base de descubrir la verdad. Y no solamente la verdad, sino también sancionar a quienes son culpables. Años posteriores, ese es el tercer momento que ya vivimos, las cosas se fueron dilatando. El gobierno de Belaúnde, si bien en un momento mostró interés político, después ese interés político aparentemente lo diluyó, porque había una suerte, me parece, de matrimonio ya establecido entre su gobierno y la Marina. Y es así que ellos dejaron el caso Ayala. Y también aprovechaban porque era un momento de transición de gobierno a gobierno, porque llegábamos al periodo del 85 en que se produjo el ascenso al mando de nuestro país del doctor Alan García. Era un momento crítico e importante probablemente para ellos para despejarse y soltar del caso Ayala porque era una carga pesada. El año 86 la familia no desmayó. El año 86 recuerdo muy bien que el 24 de enero del 86 en la sala penal de Lima se dictamina de que el caso Ayala pase al fuero común. Voy a narrarles lo que fue de mí después de la desaparición de mi esposo. En el momento que desaparece mi esposo, yo tenía 20 años, era estudiante del tercer año de educación en este instituto pedagógico, y si mi esposo no hubiera desaparecido, hoy sería una docente. Yo quedé sola, abandonada, porque no tenía apoyo ni del diario, absolutamente. Por ser corresponsal no me dieron ni ninguna indemnización económica ni una pensión para mi hijo. Ellos dicen por ser corresponsal. Entonces ni siquiera, yo pienso que si no era su obligación, al menos un apoyo moral me hubieran dado, ¿no? Entonces yo tuve que salir adelante sola, gracias a mi madre que está acá y a mis dos hermanos, que yo he salido adelante. Si no fuera por ellos, de repente no hubiera podido salir adelante. Y no solamente el hecho que soy viuda, también soy huérfana de padre, porque mi padre también en el año 86 desapareció. Y mi padre, cuando mi esposo desapareció, fue el primero que fue al diario de la República a reclamar por él, porque ella había sido amenazado el año 83 y él estaba viviendo en Lima. Entonces mi padre dijo, quiero que investiguen la muerte de mi yerno, y fue al diario, y hay fotos donde el diario de la República donde aparece mi esposo, mi padre reclamando por mi esposo, y él regresa después de más de 2 años a Huanta, y a los 3 meses que regresó acá a Huanta también desapareció mi padre. Entonces ya no tenía el apoyo de mi padre y tampoco tenía esposo. Entonces tuve que dejar de estudiar y tuve que dedicarme a trabajar en lo que yo pudiera hacer, lo que sea, porque hasta vendedora ambulante fui muchos años.
y no me avergüenzo de lo que tuve que trabajar, pero gracias a Dios que ahora mi hijo tiene 18 años. Yo soy un estudiante de periodismo en la Escuela Bausa Timesa, y lo único que yo espero que dentro de 5 años mi hijo sea un profesional y me apoyen. Y por los tantos años que yo luchaba por él, porque todos los días de mi vida yo recuerdo a mi esposo, porque todos los días de mi vida yo tengo que juntar dinero para darle a mi hijo para sus estudios, tengo que juntar dinero para comprarle su ropa, su alimentación. Entonces, mientras yo no encuentro justicia, no encuentro la verdad que pasó con mi esposo, no encuentro la reparación económica que el gobierno me debe dar, porque yo sufrí 18 años trabajando por mí, para mi hijo y para mí. Yo pienso que no va a haber reconciliación. Eso es lo que yo pienso, y espero que la Comisión de la Verdad, que he escuchado el caso de nosotros y de cientos de desaparecidos, también piense en esos cientos de familiares que de repente no tienen oportunidad de hablar, que no están acá, y son pobres y de repente quedaron viudas con 5 o 6 hijos, y no han tenido oportunidad de estudiar sus hijos, y de repente han pasado hambre, como si yo sí lo pasé muchas veces hambre, por darle un tarro de leche a mi hijo. No me avergüenzo de eso. Yo quiero que por esas víctimas, por esos familiares que han quedado, niños que no estudian y de repente hoy día están convertidos en pandilleros, pero son secuelas de lo que pasó en los años del 80. Son hijos de muchos desaparecidos que ahora en San Juan de Lurigancho viven muchos jóvenes y a veces son pandilleros, porque el gobierno jamás se preocupó por apoyarnos. Y entonces muchos no han podido estudiar, han sido abandonados. Entonces es la secuela de todo eso. Y si el gobierno no nos apoya ahora, que ahora necesitamos del apoyo de ellos, yo por ejemplo todos los días tengo que luchar, como le digo, por mi hijo, y espero que ahora la gente, la sociedad que nos está viendo y nos está escuchando, que se pongan a pensar por esos jóvenes que viven en el campo, que no han podido estudiar, y que los apoyen, ¿no? Eso es lo que yo pido. Mientras no haya justicia y verdad, para mí no hay reconciliación. Y también que haya reparación del Estado, eso es lo que yo pido. El periodista Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, fue emboscado cuando se dirigía a investigar la muerte de unos campesinos. La identidad de los homicidas nunca fue totalmente esclarecida. Este es el testimonio de Margarita Patiño, su viuda. El 1 de marzo de 1984, siendo las 12 de la noche, entran a casa irrumpiendo los infantes de Marina, rompen la puerta a patadas, matan a un perro que teníamos de un balazo, despiertan a todo el mundo, sobresaltados nosotros porque estábamos durmiendo, despertamos. ¿Qué pasa? Salgan todos afuera, perdonen ustedes que sea grosera, salgan ustedes afuera, carajo. Y nos empezaron a mentar a la madre, todos con pasamontañas y bolseguís, los zapatos los bolseguís. Salimos todos, ahí estaba mi hijo, el último, el varoncito, y sean todos los hombres a la pared, con las piernas abiertas. Hugo, tan pequeñito como era, entendió eso porque él tenía en aquel entonces 4 años. También levantó las manos, abrió las piernas y se pegó a la pared. Entonces se metieron a todos los ambientes, empezaron a sacarnos a todos, y en eso yo hablo y digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué actúan así? ¿Qué es lo que hay? Uno de ellos me mete un culatazo de fal, entonces Hugo reacciona y dice, a mi mujer nadie la toca, y deja eso, ¿no? Ah, ya, te haces al bacán, muy bien. Jalaron una manta que teníamos en el sillón del mueble, le cubren el rostro y le digo, por favor, le digo, ¿por qué se lo van a llevar? Por favor, no hagan esto. Me dice, tú cállate, mañana vas normal y tú le llevas su desayuno, queremos hacerle unas preguntas nada más.
se retiran llevándolo a él. En eso, al día siguiente, a las 6:30 de la mañana, voy llevando el desayuno hacia la policía, la Guardia Civil en aquel entonces. En ese momento le digo, por favor, he traído el desayuno a Hugo Bustillo Saavedra. Hugo Bustillo Saavedra, señora, me dice, no, él no está acá, nosotros no hemos hecho, ustedes han hecho de repente alguna redada fusionada. Le digo, no, me dice. Fui a la Policía de Investigaciones, igual negativa. A la Policía de la Guardia Republicana, igual, nada. Entonces yo dije, ¿qué pasa? En aquel entonces, los infantes de Marina toman como local de establecimiento el Estadio Nacional, el Estadio Municipal de Huanta. Entonces fui y le dije, por favor, he traído el desayuno acá a Hugo Bustillo Saavedra. Zafa, cocodrilo, ¿qué quieres tú acá? Le digo, por favor, ¿quién ha dicho que Hugo Bustillo está acá? Total, me movilicé el primer día, el segundo día, el tercer día, sin alivio alguno porque Hugo había desaparecido. Entonces era cosa sabida de que una persona que había desaparecido en la Marina, si no aparecía hasta el tercer día, era cosa de irlo a buscar a los lugares donde tiraban a los cadáveres. Los lugares eran Ayahuarcuna, Pajosán, hasta el puente de El Jomachay. Esa noche me llega un mensaje, ¿no?, que era una señora que habían soltado a su hijo y dice que él había gritado y había dicho, por favor, si alguno sale con vida de acá, vivo en el barrio de la Alameda, mis padres son fulanos de tal y mi esposa es fulana de tal, digan que estoy acá. Entonces, como él me dice eso, al día siguiente voy y me agarro de los barrotes de aquí del estadio y le digo, por favor, le digo, sé que Hugo está acá. Y en eso había un soldado. Y me dice, señora, ¿cómo era su esposo? Me dice. Le dije, era gordito, vino con una casaca negra y unos botines. Y en eso sale un oficial y dice, ¿qué pasa con estos caimanes acá? Y el chico retrocede casi detrás del oficial y me guiña el ojo. Para mí fue suficiente eso, entonces dije, no, Hugo está acá. Hugo está acá, le dije. Hugo está acá y ustedes me lo devuelven. Y si lo han tirado, díganme dónde para darle la cristiana sepultura. Le dije, porque no es un animal para que ustedes lo tiren así por así. Él merece, le dije, una cristiana sepultura. Porque ya sería pues entre ese ir y venir 11 de la noche. Mami, llama él. ¿Qué papá? Entro. Y en eso mi suegra pega un grito. ¡Uy! Virgen del Rosario, ¿qué es esto? Dice. Ay, salgo con las mismas, era Hugo, hecho un espectro. Había sido torturado de la peor forma, vilmente. Tenía las muñecas desolladas de lo que le habían ajustado con las esposas. No era el mismo porque venía con una chompa completamente raída, la plantilla de una zapatilla completamente destrozada, amarrada con hilos de cabuya. Y le dije, Hugo, se arrodilló y me dijo, Maca, he vuelto a nacer. Gracias, sé que tú te has movido. Cuando nos iban a dar el tiro de gracia esa noche, entraron y dijeron, alto con este desgraciado porque la chilla viene desde arriba. Mira, es el almirante quien ha mandado para que se le deje con vida. Desde ese momento me han puesto suero, me han tratado de reanimar porque yo ya ni siquiera sabía qué día era, estábamos en qué día, qué hora, ya no tenía ni noción del tiempo. Mira lo que me han hecho. Le veo y el estómago lo tenía completamente, era un morado casi azul. En los glúteos tenía 3 huellas quemadas con moneda y tenía unos puntitos menuditos y le digo, ¿qué es esto? Unas veces me echaban caca y me tendían amarrado al piso. Otras veces me echaban miel, igual lo mismo. ¿Por qué? Porque casualmente las hormigas, y aquí Huanta tiene los mosquitos, esos rojitos que pican bastante. Dije, no puede ser, le digo,
escándalo. Ellos no actúan ni como humanos. En eso me dijo, hemos pedido a gritos que nos maten. Yo pedí a gritos que nos mataran, Maca, porque nos hacían demasiadas torturas. Pasó todo ello, nos fuimos a Lima con los chicos más y se empezó a hacer tratar con un psicólogo para que pueda estar bien, por propio peculio. Bueno, pasó eso. Entonces ahí él se vuelve corresponsal de la revista Caretas. El 86 él va a cubrir un reportaje por Pajosán, donde habían matado a varios campesinos. Es interceptado por la policía, guardia civil, donde le quitan la cámara, le rompen los rollos, y él decepcionado y regresa me dice, Maca, ha pasado esto. Hugo, quítate por favor del periodismo, quítate. No, me decía Maca, si yo, sabiendo hablar, siendo bachiller de Derecho, siendo comerciante, han hecho las atrocidades más graves. Yo he visto, no con mis ojos, pero he sentido cuando violaban a las chicas arriba en el estadio, cuando delante mío, al lado mío, sentí un disparo y mataron a alguien. ¿Qué crees tú? Me dice, ¿qué somos nosotros? ¿Despojos humanos? Para que ellos hagan lo que quieran. Por algo soy guantino de corazón. Esta tierra me vio nacer y tengo que saber defenderla como tal. Ya no te metas, por favor. Viene a casa y me dice, Maca, me dice, he llamado me contó todo lo que había pasado y me dice, he llamado a Javier y me ha dicho que vaya, vamos. Entonces le dije, ya no vayas, ya ves. Ya le dije, dame un tiempito, me voy a cambiar de blusa. Fui, me cambié de blusa, entonces ya Hugo se queda, va Hugo Bustillo Saavedra, Margarita Patiño y Eduardo Rojas Arce. Llegamos a la base del cuartel, en eso nos identificamos y pedimos que salga el comandante. Se demoró un poco, la verdad, exacto el lapso no tengo en cuenta. Sale y se creía ser amigo nuestro, porque siempre jugaban partidos de fulbito con Hugo. Por 2 oportunidades le brindé mi humilde casa con un pequeño almuerzo a él. Entonces me dice, salimos, y Maquita me dice, hola, ¿cómo estás, Javier? Le digo, ¿cómo estás? El beso de Judas. ¿Y qué tal? Y Hugo le dice, ya pues, Javier, le dice, dame un permisito para ir a tomar unas vistas. Él muy entusiasmado, porque por 2 veces consecutivas fue condecorado por la revista Caretas como el mejor reportero gráfico de esta revista, porque había sacado unas portadas muy, muy buenas. Entonces a él le latía eso, porque le habían homenajeado como el mejor reportero, ¿no? Entonces él me decía, mira, me dice, qué lindo, mis nombres salen así, sí, nomás le decía. Eso sale y le agarra, lo abraza, estábamos los 4 conversando ahí, lo abraza y lo retira de un lado hacia el otro, una buena distancia. En ese lapso sale un Comancar, que es un camión del ejército, y yo veo y eran 6 a 8 tipos de civil, unos cuantos, no pude especificar bien la cantidad, eran con polos blancos y pantalones marrones de civil, y lo reconozco a uno, porque siempre ese tipo se sentaba en el Parque de la Alameda, que era frente al negocio de nosotros, en la banca, todo mal trajeado. Y le digo, Jenny, le digo, oye, ese tipo era del ejército. Y él me contesta, sí, Maquita, me dice, hasta mujeres hay. Oye, le digo, ¿y ese siempre paraba en Alameda? Sí, me dijo, sí, Maca, todos los periodistas estamos siendo seguidos. Entonces yo le dije, ¿cómo? En eso pasa el carro, desaparece ya de la base, regresa Javier y dice, ¿quiénes van?
¿vas tú, Maquita? No, Javier, le digo, no voy. Ah, ya. ¿Quién? ¿Tú, Hugo y Eduardo? Sí, le dice, vamos los dos. Ah, ya. ¿Quién es? Maquita, ¿tú vas? No, Javier, le digo, solamente van los dos. Ah, ya. Javier, le digo, algo escrito, pues le digo una notita, nos haces venir hasta acá y total no nos das nada. Y me dice, no te preocupes, yo llamo por radio y normal, pero para eso si ya te lo habían pedido abajo, normal, le digo, lo hubieses hecho. Pero no te preocupes, Maquita. Pero Hugo estaba pálido, o sea, ya todo cabizbajo estaba. En eso le digo, Hugo, ¿y? Le dije así, ¿sabes qué? Le digo, yo no quiero que vayas. No, Maca, me dice, ¿sabes qué me ha dicho Javier? ¿Qué? Dice que ha caído el camarada Sabino y que me ha echado de que yo soy dirigente de Sendero Luminoso. ¿Y qué has contestado tú a ello? Le digo. Y me dice, lógico, yo le he dicho de que, bueno, a mí me conocen todos por el negocio, como a ti te conocen porque eres comandante, mas tú no conoces al resto. Y se sonrió, me palmeó y me dijo, mentira. Se le había dicho así. No vayas, Hugo, le dije, no vayas. No, me dijo, ya ves, tú nunca me apoyas, lejos de decirme, ya anda, ve, haz esto, haz lo otro, siempre te opones. ¿Por qué eres así? Eso le digo, ya caminando ahí, cerca al barrio para empezar la ruta esa de Arapata, en el barrio de la Alameda hay una farmacia Aguanta. En eso le digo, Hugo, le digo, o vamos. No, Maca, me dijo, no, quédate tú, espérame con el almuerzo, pero sí haz bastante chicha y que esté helada. Ya avanza un poquito, yo me había bajado ya para irme a la casa, y en eso avanza un poco y me dice, China. Yo volteo y me dice, media hora. Si no vengo en media hora, vas a recogerme y te comunicas con Caretas. Y yo le hago así, hierba mala nunca muere, le dije así todavía. Y me fui, pero ya desencajada. Llegué a casa, mi hija había avanzado el almuerzo. Una mayorcita porque quedaron Charmelí Valeri con 14 años, Karim Patricia con 12, Celia Edith con 10 años y Hugo Nazareno con 7 años quedaron esa vez. Llego y me dice, mamita, me dice, ya avancé bastante el almuerzo. Ya, mamá, eran las 2 en punto y los chicos, mami, tenemos hambre. Le digo, pero esperen a tu papá para almorzar todos juntos. Ya ves qué bonito se ve, hemos tomado un desayuno todos juntos y así para conversar. Tenemos hambre, mami, tenemos hambre. Entonces ya un poco casi fastidiada con los chicos, agarré una olla pequeña, separé el almuerzo para Hugo, Eduardo y yo, ¿no? Y les dije, pongan la mesa de una vez. Empecé a servir, los chicos se sentaron, cuando en eso, ¡pum!, empujan la puerta porque la puerta era de madera. Mamá Maca, mamá Maquita, mamá Maquita. Yo me llamo Margarita y me dicen Maquita, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasa? Le digo así. Y era Alejandro Ortiz Serna. Y me dice, mamá Maca, el doctor don Hugo ya no está. Lo mató el ejército, ojos de gato. Me dice, lo quieren destrozar, desaparecer. Porque él se quería levantar y cuando se levantó, le dijo a Eduardo, corre Eduardo, no es Sendero, es el ejército, sálvate. Y en eso se le ha acercado el ojos de gato y le dice, ah, cojudo, estás hablando, y le ha metido una granada y le ha dicho que te recojan con cucharita. Él había estado a unos metros cortando alfalfa para sus ganados y él se agachó y lógico que esperó que todo el mundo quizás desaparezca para él venir a avisarme. En ese momento me bloqueé cuando él me dijo esto, no sabía qué hacer, reacciono y veo que mis 4 hijos se habían abrazado unos a otros y gritaban, a mi papá no, a mi papá no. Yo vi eso, no podía reaccionar.
Piensan que con mi actitud estoy impulsando violencias. Creo que nunca comprenderán que no solo con las armas se conseguirá lograr la paz. Tampoco solucionarán el problema de la violencia colocándome a 2 metros bajo tierra. Tampoco terminarán con la violencia utilizando más violencia. Tampoco lograrán la paz torturando a la gente hasta que pidan a gritos la muerte, mucho menos arrancando pedazos de carne en vida. Clamar la muerte en estos casos no es de cobardes. A este paso solo se habrán convertido en carniceros de sus propios hermanos. Qué triste realidad es la que vemos. Apareció la violencia, con ella comenzó el chorro de sangre. Luego apareció la contraviolencia y ahora vemos que hay ríos de sangre humana. Pregunto, ¿esta crueldad nos conduce a lograr la verdadera justicia? Pregunto, ¿que con estas medidas se logrará la igualdad de clases? Me pregunto, ¿qué ganan desapareciendo a gente que nunca engendró la violencia? En conclusión, ¿qué van a sacar los pacificadores? Obligando a quienes desenmascaran sus hechos de sangre a retirarse de la zona de guerra. La respuesta sería simple. Creo que otros continuarán por el camino trazado. Solo digo que no somos los que ellos piensan, mucho menos somos criminales, tampoco asesinos. Sin embargo, estamos sometidos a sus caprichos de leyes injustas. No temo lo que puedan hacer conmigo. Temo lo que puedan hacer a los seres que más quiero. En caso que suceda algo, espero que nunca caiga en lo que está pasando en nuestra querida tierra. Los hombres de prensa esperamos lo peor. Saldremos adelante. Es porque nuestros principios así lo mencionan. No creo ofender la majestad de nuestros lectores, tampoco a quienes supieron darnos esa confianza y apoyo. Lo único que queda es esperar y enfrentar la realidad tal como es. Creo que será para el bien de todos, como también para el futuro de nuestros hijos. Repito, no somos criminales, tampoco asesinos. La pluma, la cámara, el papel, la palabra no matan como las balas y los cuchillos. Y posiblemente ha querido seguir escribiendo más, pero ya no lo pudo terminar. Disculpen, perdonen, por favor. Es volver a revivir todo esto y les pido de que se haga justicia y de que no solo sea revivir las heridas, que todos y cada uno de nosotros los declarantes hayamos dicho. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Claver Hernández sigue trabajando como coronel, como premio todavía. Lo ascendieron al año siguiente a coronel del ejército y sigue en ejercicio. Del otro sí, no se sabe nada del otro, de San Bento. Por favor, 1000 perdones. Oyentes, todos ustedes discúlpenme, pero ya que nos han dado esta oportunidad de hacer una sola voz en los reclamos, por favor, que se haga justicia. Es lo que más quiero. Nos merecemos por lo menos una disculpa públicamente y que digan, sí fuimos nosotros, nos equivocamos. Con él se equivocaron porque él fue muy defensor de los derechos humanos. Fue un hombre amigo, para él no había distinción de clases sociales, para él nunca hubo distinción del anciano al niño, jamás. Todos para él eran iguales. Muchas gracias. El costo económico de la violencia terrorista acumulado desde el 18 de mayo de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1990 fue de 18.000 millones de dólares. Se estima que el costo total en daños bordea los 20.000 millones de dólares. Escuchemos el testimonio de Marcial y Jimmy Capelletti, hijos del catedrático universitario Marcial Capelletti,
asesinado el 29 de mayo de 1989 cuando dictaba clases en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Señores, el que habla es el hermano mayor de la familia Capelletti Jáuregui. Somos 5 hermanos: Jimmy, que está a mi costado, Andrés, José Luis y Benjamín. Mi madre, la señora Teresa Jáuregui, mi padre Marcial Capelletti Cisneros. Marcial Capelletti Cisneros estudió en los colegios San Ramón, Mariscal Cáceres y en el colegio Salesiano. Desde muy niño y muy joven, inclinado a la política del partido aprista, con sus ideales de justicia social, se entregó a trabajar por el pueblo, abogado de profesión. A lo largo de sus años ocupó muchos cargos civiles, como catedrático en la universidad donde lo mataron. Fue presidente de la Corporación de Fomento y Desarrollo de aquel entonces, ahora CETAR. Fue regidor varias veces por su partido. Fue un hombre entregado íntegramente al trabajo de su pueblo, íntegramente al trabajo de su comunidad. Se caracterizó mucho por ser un hombre demasiado social, demasiado amiguero. En las épocas, recuerdo yo, que estaba él trabajando en el CETAR, tendría yo 10 a 11 años, le gustaba muchísimo viajar y aprendimos grandes cosas y grandes ejemplos. Recuerdo yo cuando tenía mis 13 o 14 años, regresé a la casa muy contento y le dije: papá, me han invitado a una fiesta, a un 15 años. La fiesta lo hacían en el Hotel Turistas, ahora Hotel Plaza. Las fiestas eran de 3 de la tarde a 6 de la tarde, a más tardar porque después era peligroso. Era un sábado. Y me dice: ah, qué bueno, pero antes de que vayas a esta fiesta me gustaría que vayas conmigo a Cangallo, me dice. Y nos llevó a todos los hermanos a Cangallo, a un viaje que él hacía de trabajo. Y cuando regresábamos de Cangallo, como a las 6 o 7 ya de la noche, encontrábamos en el camino muchos niños, abandonados, huérfanos, que nos pedían que los traigamos a la ciudad, que nos pedían que los traigamos con nosotros. Era 7, 8 de la noche y el frío era terrible. Nosotros bien arropados en la camioneta y el frío era terrible. Y ver a esos niños descalzos, muchos con short, muchos con solo un polo, un poco que nos cambió la visión en la cual de repente nosotros vivíamos bajo ese círculo de amigos que teníamos. Y recuerdo que nos decía: sácate la chompa, dale tu chompa, porque tú tienes tu chompa en la casa, sácate el polo. Y muchas veces llegábamos con vivirí o solo con polo. Y al llegar a la casa nos decía: esto es fiesta. Mientras ustedes están pensando en ir a bailar a la fiesta de los 15 años, mira, estos niños están muriendo de hambre. Era un tipo que nos formó de esa manera, ver primero los hermanos que están a nuestro lado, y después de repente compartir con ellos lo poco que se podía tener. Marcial Capelletti dejó la corporación en 1987, que era un cargo de confianza, y se dedicó a la docencia universitaria. En este lapso, donde es asesinado un 29 de mayo a las 10:15 de la mañana, nosotros estábamos en el colegio. Previo a esto, existían amenazas telefónicas, cartas por Sendero Luminoso, donde siempre estaban amenazando y fastidiando. Y mi padre era un tipo que jamás le temió a la muerte, ¿no? Y una de las virtudes era que nos sentaba en la mesa y nos decía: si mañana me matan a mí, la vida continúa. Y ustedes tienen que seguir luchando y estudiando y trabajando. Y ese es el ejemplo que nos dejó Marcial Capelletti. Y un viernes 26 de mayo o 27 de mayo es asesinado un gran muchacho dirigente del partido aprista, que era Zorro Castañeda. Mi padre asiste al velorio y los dirigentes del partido le piden que se retirara de Ayacucho porque la situación estaba movida. Y él les manifestó que no, que si era su hora tenía que morir en su pueblo, el pueblo que lo vio nacer, decía él, que me vea morir. Se había especulado mucho sobre Marcial Capelletti cuando estaba en la corporación, que Marcial Capelletti había robado millones, que Marcial Capelletti tenía casas en los Estados Unidos, que Marcial Capelletti tenía empresas en Lima, y al final quedó eso en nada. Y eso puede ser uno de los orígenes o las causas del asesinato de mi padre por algunos autores intelectuales.
Luego de esto, señor, nosotros el 29 de mayo, estando en el colegio 10:15 de la mañana, el que habla es llamado por el sacerdote que dirigía aquel entonces el colegio salesiano, el padre Echevarría, y me llama y me dice: Marcial, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo va? Bueno, bien, padre, le digo, pero me pareció curioso que me llamara después del recreo un poco para hablar de estos temas, y un poco que presiento, y le digo: padre, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Le digo: mi papá, mi mamá. No, me dice, no pasa nada, vamos a la iglesia a rezar. Bueno, vamos, le digo: padre, rezamos. Le digo: pero ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido, no? Entonces me dice: en la oficina de tu padre le han metido una granada. Yo dije: ¿una granada? ¿Mi padre está muerto? Le digo: no, me dice, tu padre está herido en el hospital, ahorita que nos llamen y nos enteremos que esté mejor vamos a ir. Pero no era así, ¿no? O sea, no sé si las informaciones habían llegado mal al colegio o el padre me lo decía para no un poco exasperarnos. Bueno, salí del colegio, nos recogieron algunos amigos y llegué al hospital y mi padre ya estaba muerto, ¿no? Y vi a mi madre que vino con mucho coraje, mucho valor, y yo estaba llorando y me dijo: ¿qué te dijo tu padre ayer? Y cuando digo ayer fue porque el domingo, que lo enterraban a Zorro Castañeda, mi padre en el cementerio pronunciaba un discurso y le dijo: hoy te tocó a ti y de repente mañana seré yo, pero la vida continúa. Y a eso iba mi madre a decirme, ¿no? Tu padre está muerto y no quiero que lloren ni nada. ¿Qué les decía tu padre? Y mi padre, como les vuelvo a repetir, era un hombre que nos decía que el que muere en su hora, en su momento que tenía que morir, y que la vida continuaba. Entonces, muerto mi padre, siguieron llegando las amenazas, en vista de que fue un entierro apoteósico, hubieron más de 3.000 personas, y como hijo mayor quise darle la despedida final a mi padre. Final no, final de materia, pero que para nosotros nuestros muertos no mueren. Y hablé en el cementerio y eso de repente fue origen a que siguieran las amenazas hacia mi persona. El 27 de julio, ya muerto mi padre, vino el prefecto. Estaba yo en Buzola, saliendo con los amigos de la cuadra a jugar. Vino una camioneta de la prefectura, nos subieron a la camioneta y directo al aeropuerto, que había un búfalo, porque se habían enterado que esa noche iban a atentar contra la familia, contra mi casa y contra el que hablaba, porque había hablado en el cementerio. Era julio que nos fuimos a Lima y no regresamos hasta después de un año. Eso es lo que yo puedo manifestar. Disculpe. El atentado, mi padre ingresó a la universidad, tenía un examen que era el examen final. Entró y encontró en la pizarra unos escritos a tiza que decía muerte a Capelletti. Y en la pared también estaba escrito con pintura roja, ¿no? Muerte a Capelletti. Entonces vio el salón lleno, era examen final, pidió a uno de los alumnos que borrara la pizarra. En ningún momento les mostró temor ni miedo. Él tenía un arma, sacó el arma envuelto en un papel manila, en un estuche, y lo puso al costado del pupitre. Pidió a un alumno que borrara la pizarra. El alumno borró la pizarra y mi padre le dijo: bueno, alumnos, el examen consta de 5 preguntas. Volteó para escribir las 5 preguntas y en lo que está escribiendo la segunda pregunta empujan la puerta y entra el asesino, ¿no? Con un tiro certero que le da el primero en la sien, el segundo en el cuello y el tercero en el hombro. Los asesinos salieron de la universidad caminando, no hubo ningún tipo de resistencia por parte de los alumnos porque habían entrado en pánico. Entiendo que en el salón habían 2 o 3 policías de civiles armados, pero que no actuaron. Ellos se dieron la vuelta, toda la rampa de la universidad caminando, salieron a la calle y abordaron un auto rojo, y se fueron hacia la avenida, hacia Arequipa, ¿no? Hacia abajo la avenida Arequipa. Eso fue el hecho de la muerte, el asesinato de mi padre. Yo quisiera terminar mi intervención para cederle a mi hermano con un cuento hindú. Dice que había un gran bosque de bambús que se empezó a incendiar. Empezó a incendiarse este bosque de bambú y dentro de ello
apareció una pequeña ave, una palomita muy chiquita, que al ver que se incendiaba este bosque, desesperado, volaba al río, mojaba sus alas y volvía al bosque para tratar de apagar con las gotitas que caían. Y así ida y vuelta, hasta que habían los dioses y la miraron y la mandaron a llamar y le dijeron, oye, tú estás loca. ¿Cómo pretendes apagar tremendo incendio de bosques de bambús con solo esas gotitas que te caen del ala? El ave las vio, los miró y les dijo, no importa si no lo puedo apagar, pero voy a morirme derramando gotitas de amor por el sitio donde me vio nacer y me vio morir. Eso yo quiero llevar a todos los amigos ayacuchanos, que tenemos que seguir trabajando y luchando por el desarrollo de nuestros pueblos y por el desarrollo de nuestras familias. Gracias. De esta manera hemos presentado algunos de los testimonios de las personas que comparecieron ante la Comisión de la Verdad en Ayacucho. Televisión Nacional del Perú ha creído justo emitir este especial porque creemos que ellos deben ser escuchados. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.